De Santis. Estábamos en una también comentando cosas en off muy interesante. Pero la consulta, la pregunta que había quedado formulada al aire antes de la música, antes de la pausa, era, a ver, se había atrasado lo de la reforma laboral, se había retrasado lo de la reforma tributaria por toda la situación propia que venimos comentando, económico/financiera, pero yo te decía que la lectura que yo hacía era que finalmente el objetivo que hubiese perseguido el gobierno y o los empresarios con lo de la nueva reforma laboral, al final se terminó dando en la realidad concreta sin que se transforme en ley, sin que pase por el Congreso y sin nada. ¿Por qué? Porque yo estaba sacando, a ver, lo ejemplifico de esta manera. Si una persona estaba ganando tal dinero cuando el dólar, a modo como empleado, ¿no? Cuando el dólar estaba a 18, otra cosa es que el dólar esté, vamos a sintetizarlo, a 40. Sí. Es decir, la mayoría de los empresarios argentinos, aunque produzcan, tengan su entrada en dinero en pesos argentinos, su capital lo terminan transformando en dólares lo más rápido que puedan, digamos, ¿no? Es decir, el porcentaje mayor lo tienen en dólares. Entonces, uno lo que estaba viendo es que, a ver, ese argentino, ese empleado sigue ganando en pesos. Y el dólar ahora cuesta el doble, para sintetizarlo. Entonces, la conclusión que yo saco es que ese mismo empleado ahora, al empresario le cuesta la mitad de antes. En dólar la mitad. Sí, efectivamente. Y yo creo que ese era el súper objetivo de la famosa reforma laboral que se iba a venir. Sí, bueno, un poco dicho por el propio Macri, ¿no? En la campaña y ¿no? que los trabajadores tienen que ganar lo menos posible. Y claro, la flexibilización laboral, un poco lo que planteas, de alguna manera lo que busca es una flexibilización para favorecer a las empresas, para que, bueno, de alguna manera el trabajador se tome las vacaciones cuando al empresario le conviene, o los turnos laborales los realice de acuerdo a lo que el empresario... O sea, son una serie de modificaciones en el contrato laboral que el empresario entonces de alguna manera lo que termina pasando es que lo que le cuesta el trabajo es menos. La propia crisis, la propia devaluación ha provocado eso. En términos de dólares, bueno, fenomenalmente, ¿no? Porque el salario, claro. ¿Y de qué se quejan? Entonces, vos hablas con un empresario argentino hoy, sabe que al final todo el costo de, perdóname, claro, de los sueldos le va a costar la mitad de lo que le costaba antes en dólares, pero al final su base siempre la tiene en dólares. Lo que pasa es que ahí tenés que distinguir entre el empresario que vende afuera, que sí cobra en dólares, y un poco es el sector primario que nombrábamos hoy, y algunos casos industriales, te diría Techín, Arcor, bueno, parte y parte, ¿no? Pero el problema ¿cuál es? El problema es para el empresario que vende acá adentro. Todo acá adentro. Entonces ahí vos tenés, o sea, vos no vendés y cobrás dólares, sino que ahí estás en un problema importante, porque el grueso de los empresarios que le venden al mercado interno han recibido una caída de la demanda muy fuerte, justamente porque el salario en dólares cayó, pero el salario real también cayó, no tanto como el salario medido en dólares, pero comparado con la inflación, los salarios han caído. Entonces hay una contracción del mercado interno. Entonces vos tenés una diversidad de sectores productivos que venden al mercado interno y que ese mercado se les contrajo, con el agravante que hay costos que le subieron mucho, claro, básicamente las tarifas. Entonces tenés empresarios que... Tarifas dolarizadas, podríamos decir. Claro, tarifas dolarizadas, sí. Entonces, más que dolarizadas, pero bueno, no importa, un detalle. Entonces, empresarios que venden al mercado interno tienen una contracción de su demanda y por otro lado tienen un aumento de sus costos muy importante. Claro, los costos fijos. Los costos fijos, exacto. Entonces tienen... y ahora se nota menos, pero en los 2 años anteriores... Además también tenían la competencia de los importados, con un dólar que estaba claro, barato, podríamos decir, porque aquella situación de toma de deuda y mucha entrada de dólares vía deuda, más el capital especulativo que entraba, que te abarataban el precio del dólar, te convertían a los productos importados en muy baratos. Entonces, los empresarios que vendían al mercado interno tenían que competir por un mercado más chico, con un competidor favorecido, que eran los externos, porque el dólar estaba barato, y con costo de producción que se le estaban aumentando. Bueno, eso dio como resultado una asfixia para las pymes muy importante. Te diría que desde diciembre para acá, bueno, el tema de los importados se atenúa porque el dólar pasó de 18 a 40,
pero se le agravó por el lado financiero que estábamos hablando al principio, porque la tasa de interés para funcionar se te ha empinado de una manera fenomenal, o sea que los sectores mercado internista siguen sufriendo totalmente de una manera importante en esta situación. El tema de las pymes es patético, ¿no? Claro, bueno, el tema, sí, para las pymes es un poco la tormenta perfecta. Exactamente. Pero el 70% de la gente está vinculada con una pyme, o sea, claro. es racional por donde se lo mire, de ese punto trabaja de vista. Ahí y está sufriendo, sí, una situación... A mí me quedó marcado esa frase, porque a veces el presidente, con sus problemas de comunicación o de cómo comunicar, es decir, para ganar elecciones sí, para eso Durán Barba, digamos, como yo lo denomino, el nuevo Maquiavelo, el Maquiavelo contemporáneo, para eso ha servido, y cómo, han ganado 2 elecciones de manera consecutiva, y veremos qué pasa el año que viene. Pero lo que digo es, me parece que tienen un problema bastante interesante y bastante importante, más allá de las redes sociales. El otro día Macri en un discurso medio se le escapó, porque cuando tomás eso decís, pero qué barbaridad, tenemos que cambiar la cultura empresaria para que se pase a pensar que no esto de que las pymes son todas buenas y que las grandes empresas son todas malas. Que ahí te das cuenta de dónde viene, ¿no? Sí, ahí te das cuenta de dónde viene. Sí, porque claro. Qué necesidad de decir eso. Sí, y está claro, viene digamos, representa o viene de una gran empresa. Y yo te diría que por ahí el punto donde el mensaje es complicado es que un poco lo que transmiten es que cómo te va depende de lo que vos hagas. Claro. Entonces transfiere la responsabilidad al empresario pyme, al empresario mediano o a nosotros, los trabajadores. O sea, depende de lo que... pero está claro que eso, o sea, en gran medida o en buena medida está condicionado por el contexto. Claro, lo aleatorio, ¿no? Claro, bueno, no, más que lo aleatorio te diría. O sea, hay un grueso de la población que le va relativamente bien, en tanto y en cuanto esa economía funcione razonablemente bien y existan regulaciones e intervenciones del Estado que un poco atenúen esa puja muy fuerte entre los empresarios grandes y los trabajadores en general. Totalmente, o sea, son determinados sectores, digamos, ¿no? Claro, entonces son pocos. Son pocos los que no tenés que hacer nada para que les vaya bien. Claro. Y ni que hablar si en realidad lo que haces es favorecerlos. Entonces, o sea, te va... digamos, al empresario claro que con un dólar, le va bien, tiene que hacer el esfuerzo, todos tenemos que hacer el esfuerzo, todos tenemos que bajar los costos, todos tenemos que ser lo más productivos posibles, pero hay que ver en qué contexto. Claro. O sea, hay ciertos contextos que por más que vos seas brillante, claro, el grueso se va al tacho. Claro. Que es, si yo te pongo el dólar re barato porque, digamos, me queda establecido por mi política monetaria que el rendimiento más importante es la especulación financiera y eso me trae dólares de afuera y me convierte el dólar en algo muy barato y por lo tanto los productos importados también muy baratos, yo puedo tener el mejor empresario pyme textil que si eso dura, claro, lo voy a enterrar. Claro, totalmente. Lo voy a enterrar. Pero con un dólar que, viste que está el dólar turista, el dólar blue, bueno, y le compra, venta, mayorista, minorista. Bueno, yo a este dólar, ¿sabes cómo le puse? Dólar Messi, porque va de récord en récord y no tiene techo. Tiene claro, récord. El dólar Messi. Te lo presto. Está bueno. Te lo presto para tu próximo voy a usarlo. Me gustó. El dólar Messi. Va de récord en récord y no tiene techo. Y no tiene techo. Inclusive a los 31. Claro que Messi está en 31, ya el dólar está en 40, pero no importa. Ya lo pasó. Superó todo, todas las expectativas. Te das cuenta de lo que es la proyección en este caso. Así que yo lo bauticé como el dólar Messi. Bueno, ¿cómo anda el instituto que dirigís? El CIEPIC, muy bien. Hacemos una revista que se llama Entre líneas de la política económica, una revista electrónica. Está en el sitio del CIEPIC, todos los números. Arrancamos con la revista ya por el 2007. Y bueno, el que quiere recibirla regularmente cuando sale, solo tiene que suscribirse y vía mail la va a recibir. Y un poco, bueno, la revista se llama Entre líneas de la política económica, que lo que buscamos es analizar estas cuestiones, ¿no?, de la política económica, tratando de
de atenuar un poco la complejidad del tema y que sea más accesible. Para que doña Catalina la comprenda. Claro, claro. Por ahí no sé si lo logramos mucho, pero claro. Bueno, un poco la intención es que... Esa búsqueda. Que esté en un plano lineal. No tan complejo, claro, no tan complejo, y un poco abordar las distintas cuestiones de los temas que, bueno, que nos afectan cotidianamente al grueso de los argentinos. Totalmente. Estaba pensando, ¿no?, en tu quehacer como docente, dirigiendo este importante estudio, más allá que, en mi opinión personal, ya creo que tu nombre ya ha ido equiparando a través de los medios, de distintas cosas, ya comenzás a hacer una marca dentro de la economía, como para justamente una voz autorizada en esto de poder sintetizar, aclarar, justamente linealmente todo el tema y la problemática económica argentina, que obviamente da mucho que hablar en el día a día, ¿no? Pero qué tema, ¿no? Pensar que hay países, Gerardo, donde nadie habla de economía, porque como viene el papelito y el presidente, no sé, hablemos de Suiza, lo único que hace es poner un gancho, porque está todo casi todo ordenado. Sí. Digo, qué increíble, ¿no? Acá es todo lo contrario. Y sí, acá tenemos las crisis recurrentes que hemos tenido en la historia del país son, y digamos, crisis que han tenido una envergadura, porque bueno, crisis hay, qué sé yo, vos me decís, la crisis del 30 o la crisis del 2008, claro. Son crisis importantes, crisis. Repercutieron en todo el mundo, obviamente que nos impactaron a nosotros, pero, no sé, por decirte algo, tuvimos la hiper del 89 y tequila, todo. Bueno, y las crisis en los países periféricos, ¿no? Porque tenemos una larga lista y que tienen los nombres de algún producto local que caracteriza ese país. Totalmente. Pero bueno, uno, no sé, la hiper del 89, o sea, la situación que los precios subían muy rápidamente, cotidianamente, la crisis del 2001. Donde bueno, fue lo más traumático que nos tocó en la historia, ¿no? Las tasas de desocupación altísimas, la informalidad altísima, o sea, una situación social muy compleja. ¿Esto puede derivar, Gerardo, en una suerte de 2001? Mira, hay diferencias, porque, o sea, hay similitudes estructurales, podríamos decir. Tracemos la línea del medio y digamos cuáles serían las similitudes y cuáles serían. Y yo creo que en aquella llegamos por una situación de sobreendeudamiento, dólar barato, especulación financiera, o sea, la actividad más rentable. Si bien no fue el grado de esta que expliqué al principio... O sea, esto fue peor. Esto fue más... O sea, a ver, para seguir trazando, perdóname el paralelismo. En el tema... Sobreendeudamiento estamos igual, estamos hablando de la similitud de primero. Esto a nivel de cantidad fue mayor. Bien. O sea, pedimos más en menos tiempo y la tasa de interés en dólares que pagábamos era récord mundial. Perfecto. Por eso, sobreendeudamiento es similitud. Sí. Dólar barato ya no podemos decirlo. Ahora no, ahora ya no. Esa es la diferencia. En aquel momento había una ley y un tipo de cambio fijo y explotó en un momento del tiempo. Bien. Ahora vienen cuotas. O sea... Claro, lo otro fue el contado y esto es en cuotas. Exacto, esto es en cuotas. O sea, nosotros acá hemos tenido una devaluación de 120% en un año, o sea, estirada en el tiempo. Estirada en el tiempo. No tan alta como aquella devaluación, porque acordate que aquella estaba en 1 y llegó a casi 4, tocó, pero bueno, estuvo ahí a 3 y pico en el 2002, y acá pasamos de 18, 19 a fin del año pasado bueno, los que estamos hoy en 42. En 42. Después hay otra cuestión. Los indicadores sociales en aquel momento tenían cierto nivel de deterioro. Pensemos que en la convertibilidad la tasa de desocupación había llegado a 17, 18%, se había estabilizado ahí, con un nivel de informalidad también muy importante. Entonces, la crisis agarró sin red social a la sociedad. Claro. Acordate que el gobierno en el 2002 lo primero que hizo fue el plan Jefas y Jefes. Totalmente. Acá hay una red social. Al lado de aquella. Claro. No la que debería haber, pero al lado de aquella... Digo, en el 2001 no había. No había nada casi. Nada. Entonces, saltaste al vacío. Hubo gente que se quedó con cero. Claro, era la nada. Era la nada. En cambio acá,
un sector importante de la sociedad, de los más pobres, tiene la asignación universal, o sea, hay una serie de y además está contemplado ingresos, hasta en el mismísimo arreglo de un FMI que lo sigan teniendo. O sea que no hay es poco. claro. O sea, no es el extremo, es negativo, pero no el extremo. Exactamente, yo creo que estaríamos en una situación muy complicada. Estamos en una situación muy complicada, pero sería peor. Hubiese sido peor aquello. Sin esa red. No, está bien que los diferencies, Gerardo, sin esa red en este es momento, importante, claro. Y te pregunto esto porque ya estamos cerrando también. Los bancos, que han ganado mucho dinero, no solamente con este gobierno, sino con el gobierno anterior, hay que decirlo. Sí, claro. No. En aquel momento, los bancos, ¿tenían la misma platita que tienen hoy? Mira, en aquel momento la cantidad de dólares que había en la economía argentina entre lo que estaba en el Banco Central más los bancos te daban una relación de convertibilidad aproximadamente de 7. Bien. O sea que tendríamos que haber pasado de 1 a eso, a 7. Bien. Y acá te diría que la situación actual todavía falta bastante para seguir, porque el dólar de convertibilidad te daría 80, 90, por ahí. O sea, también bastante saladito. O sea, la cuestión es que un país que no emite dólares, lo que no puede hacer es emitir argendólares. O sea, parece que tenemos dólares, pero efectivamente no los tenemos. Claro. Entonces, cuando esos argendólares, porque vos vas y con pesos compras una lete, un bono en dólares, sí, y crees que tenés dólares. Y no lo tenés. Pero yo soy docente, voy y compro con mi sueldo, yo no genero ningún dólar para la economía argentina. Soy docente, o sea, vendo algo al mercado interno que es un servicio. Me pagan en pesos. Voy y compro letes ahora o dólares en el 2001 o en el 2000. Sí. ¿Cuántos dólares generé para la economía argentina? Eso individual. Y a nivel sociedad, ¿cómo sé que sacamos la cuenta? Y si vos miras la balanza de pago de la Argentina desde el 90, desde el 91 al 2001, no generó ni un dólar genuino. Claro. O sea, en realidad, los únicos dólares que entraron al país durante todo ese periodo fueron por un pedazo, fue por venta de activos, las privatizaciones, la famosa privatización. Pero el resto, abismalmente, fue todo por endeudamiento. Pero el dólar genuino, porque vos vendiste más caramelo que lo que te gastaste de vacaciones en Miami, negativo. Eso se replica en estos 2 años, en estos 3 años. O sea, la economía argentina, la generación neta de dólares es negativa. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos una fortuna en dólares, o muchos dólares en el Banco Central, y nosotros, que cobramos pesos, no lo generamos? Y que en aquel momento llamábamos por teléfono al banco y decíamos, pasame la plata de la caja de ahorro en pesos a la caja de ahorro en dólares, yo docente, o ahora docente, llamo y digo, comprame el lete con la plata que tengo. Claro. O sea, la economía argentina no generó dólares, sino que se endeudó a un ritmo muy importante, 91-2001, y cuando llegó el punto caramelo de que eso no se sostenía más, pasó lo que pasó, y ahora un poco lo mismo. Durante 2 años, 3 años, o sea, el déficit externo del país el año pasado llegó a 5 puntos del PBI. Ahí teníamos otro récord mundial. O sea, el déficit de divisas, esto es, los dólares que obteníamos por exportar, por turistas extranjeros que venían para acá, por utilidades y ganancias que empresas argentinas tenían afuera y traían para acá, era mucho menor que los dólares que gastamos por todas las cosas que traíamos importadas, claro, por los intereses de la deuda que teníamos que pagar, por las utilidades y dividendos de empresas extranjeras que están acá que se iban para afuera. O sea, eso nos daba un déficit de 5 puntos del producto. Es otro récord. Entonces, y eso lo estuvimos financiando con endeudamiento. Entonces, digamos, un poco atando lo que decía al principio, el endeudamiento del central con la burbuja especulativa de las LEVAC, por un lado, récord mundial, y el endeudamiento de estos 2 años, también récord mundial, digamos, en lo que hace al sector público tomando deuda externa,
era insostenible. Todas las fiestitas se pagan. Era insostenible, sí. Ahora, para finalizar y cortito y al pie, obviamente queda claro que este gobierno no supo manejar la situación, seguramente hasta la profundizó. Ahora, la pregunta sería, los problemas estructurales de base que tenemos en nuestra economía, ¿comenzaron con Mauricio Macri o comenzaron mucho antes? No, está claro que tiene historia, bueno, un poco lo que hablábamos de las crisis que hemos tenido recurrentemente. La Argentina tiene un problema estructural que es que tiene su proceso de desarrollo que venía bueno, no lo podemos contar como una cosa idílica, pero que venía en el sentido de avanzar en una estructura productiva más diversificada desde aquel modelo exportador y un poco lo que pasa en toda la etapa de sustitución de importaciones, y que esa estructura productiva tenía que profundizar su diversificación y tratar de producir bienes cada vez más complejos y con mayor valor agregado, un poco quedó trunca a mediados de los 70, a partir de mediados de los 70, bueno, repasando los dólares baratos que afectaron a los productores locales durante en el gobierno, la dictadura, los 90. Mientras que al mismo tiempo, o sea que tenemos una estructura productiva que quedó trunca y no llegó a desarrollarse. Claro. Pero por otro lado tenemos, durante también buena parte del siglo XX, lo que pasó en Argentina fue que hubo una incorporación al mercado, como se lo suele llamar, o al trabajo formal del grueso de la población. O sea, en la Argentina vos tenés consumidores que son modernos. No son el consumidor de los sectores marginales de Brasil, millones de personas, o de buena parte de los países latinoamericanos. Vos tenés, entonces en la economía argentina te queda un aparato productivo que quedó trunco a mitad de camino y no se desarrolló, y un sector de familias consumidoras que como ingresó al sistema formal de la economía, tiene una pauta de consumo moderna, y ni que hablar con el tema de los medios de comunicación, lo que han avanzado. Claro. Entonces, lo que generan y la pauta de consumo que tenés acá adentro. Claro. Entonces, qué sé yo, todos estos chinipuelos que están acá no los fabricamos, pero los consumimos. Claro. Lo que llevamos, y la tablet, y un montón de cosas. Entonces, nos quedó trunco el desarrollo económico. Entonces, el problema está ahí. Claro. Está ahí. Es en eso. Entonces, ahí está el atraso. Entonces, lo que hay que ver es cómo, por eso es un problema estructural, cómo modificamos la estructura productiva del país. El país no puede producir todo lo que vuela en el mundo, claro, y todos los bienes tecnológicos. No, pero algunos podría. Claro, totalmente. Pero para eso hay que tener una política de largo plazo. Que el que gobierne sea un estadista verdadero. Claro, una visión... una visión empresaria. Y de largo plazo. Sí, pero no esta empresaria, claro, porque muchos confunden los términos de qué significa ser un empresario, ¿no? Yo siempre lo discuto. Un empresario es el que arriesga para el bien común, ¿eh? Los otros son especuladores. Sí, ahí estás poniendo un poco el dedo en la llaga. Hay, también yo creo que hay un problema del comportamiento de los empresarios, digamos, el componente rentístico que tiene este empresario, claro, con un poco lo que decías, ¿no? Sí. ¿A qué están acostumbrados? Claro, un poco son muchos los periodos de la historia argentina donde al Estado lo han puesto a favor de ellos, y digamos, un poco los recursos públicos terminan generando rentas para el sector privado. Vos, en frasecitas así como esta del presidente y de empresarios, cuando uno charla en reuniones y todo, te das cuenta dónde están estas cuestiones del atraso. A mí 100.000 veces empresarios de toda índole me han dicho: un empresario argentino no puede no ser oficialista. Con esa definición, vos entendés. Sí, hay mucho detrás de ese comentario. Por eso te digo, podemos hacer todo un programa entero. Te das cuenta que a partir de ahí vos te das cuenta cuál es la cultura empresaria, que no son solamente los políticos, la cultura política de nuestros políticos. Tiene que ver, está inserto en la sociedad todos estos temas que hemos hablado. Gerardo, gracias por haber estado aquí en Ni Más Ni Menos. Creo que ahora te vas sin lluviecita. Por lo menos no siento tanto, una lluviecita más mansa, más tenue. Ha sido un placer y gracias por haber estado aquí. No, por favor, gracias por la invitación, y estuve muy cómodo, muy bueno, y bueno, nada, gracias. Un abrazo muy grande. Bueno, ha sido el economista que ha estado aquí en Ni Más Ni Menos, Gerardo de Santis. 10:42.